Ahora con ustedes, Barlovento. Conversamos de lo que el viento no se llevó. Helmut Loss conduce en una amable tertulia de los temas políticos, culturales y sociales que a Chile le importan. Semanalmente conversamos de la A a la Z, de manera amable, distinta y crítica, de los acontecimientos sociales, económicos, culturales y políticos que son conocidos y a veces no tanto, que afectan, influyen y son materias de análisis popular y también la visión de expertos. En Barlovento parecemos una improvisación aparente e informal. Sin embargo, tratamos los temas con una visión seria, responsable e inteligente. ¡Salud! Ahora comienza Barlovento. ¿Cómo les va a todas y todos? Estamos aquí, imaginariamente, claro está, en un bar de Chile y más especialmente de Valparaíso. Valparaíso que tiene, no sé si el privilegio, pero al menos la característica de contar con un Barlovento. Claro, uno dirá Barlovento, podría jugar con las palabras. Lo hacemos de hecho, por eso el presentador Gerardo Mondaca, discípulo de este viejo profesor, dice Barlovento, no Barlovento. El Barlovento, como todos sabemos, y si no lo saben cuál es el problema, les contamos, les compartimos, es el viento que baja del cerro al mar, en una localidad, una comuna, una herradura como la de Valparaíso y en puertos por el estilo en el mundo, ¿no? Y ese Barlovento es un viento que refresca, ¿cierto? Como quien dice, lleva el refresco del mar al cerro, pero en sentido inverso. Y eso es la idea, esa es la metáfora, esa es la alegoría, esa es la figura poética, como ustedes quieran, para esta conversación con amigos y entre amigos. Ustedes son las amigas y los amigos, y el entre amigos lo ponemos nosotros, Fernando Estudillo, Augusto Arteche, Mauricio Velázquez, y quien les habla, Helmut Loss, y pensando en el Chile político, el Chile ciudadano, el Chile económico, el Chile... el Chile social, el Chile cultural, el Chile identitario y tantos Chile que hay. Pero digamos que los aspectos chilenos son interesantes. Dejémoslo ahí, ¿eh? Y que esperamos que sean muy interesantes para ustedes e incluso después vayamos interactuando entre ustedes y nosotros a través de redes sociales y todo aquello. Este es nuestro primer capítulo y damos la bienvenida a nombre del equipo, del Barlovento, de los productores que generaron esta idea, a cada uno de los restantes panelistas. Y en el caso mío voy a hacer algo así como conductor panelista, separado por un guión, ya listo. ¿Ah? No nos pongamos tan cuadrados tampoco en cuanto a las denominaciones mediáticas y qué sé yo, qué sé cómo, qué sé cuánto. Amigos queridos, bienvenidos al bar. Bienvenido Fernando, bienvenido Augusto, bienvenido Mauricio. Vayan pidiendo porque por ahí los garzones están diciendo que tenemos que consumir algo porque estamos en un bar. Agüita, ¿Cómo están ustedes? Augusto, un gusto. Fernando, igualmente. Gracias. Mauricio. Saludos, este programa... Buenas tardes, ¿sí? Buenas noches. Y buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Sí, lo digo porque es tiempo web, sí. Y chacoteo con la famosa frase que incluye a Carabineros de Chile por parte de comediantes bien creativos en su momento, que todo el mundo ubica y es parte de la cultura popular ya. Oye, bueno, hoy día y siempre vamos a incluir algo así como un tema para conversar, debatir, forear, como ustedes prefieran según y cómo se vaya dando el tema. Por media hora, como promedio, un poco menos de eso, porque al final vamos a tener una especie de hora de incidentes, por decirlo así, donde vamos a tirar temitas a la mesa. Entre medio es como si estuviéramos jugando a las cartas, jugando al dominó, jugando al cacho y tomándonos una cerveza en un bar, pero también conversando. De todo, un poco inspirado por la bohemia porteña, y cuando digo porteña ni siquiera de Valparaíso, la bohemia porteña eterna, de todas partes, de todos los puertos del mundo. La buena, vieja bohemia, eterna bohemia. Y a propósito de eso, vamos, qué sé yo,
dándole con los temas, vamos ya dándole con los temas. Una de las cosas que el guionista de hoy día, porque cada uno de nosotros cuatro va a ser guionista en forma rotativa, ¿ya? Dejémoslo en guionista, el que propone los temas. Y no importa decir quién, eso sería una cosa que está de más, pienso yo. Uno de los temas que nos va a reunir es que próximamente, señores y señoras y señores, va a empezar a funcionar la Asamblea Constituyente, propiamente funcionar, y da para muchos temas, ¿no? A ver, se han presentado, de hecho, algunas polémicas, tiranteses, puntos de vista, y uno tiende a creer que debería haber bastante paño que cortar. A propósito de eso, una de las cosas que uno se pregunta, ¿cuál sería el rol del Ejecutivo en todo esto? ¿Ha sido bueno, ha sido malo? ¿Ha habido algunos incidentes cercanos a la fecha en que estamos registrando este primer capítulo de Barlovento que han demostrado ciertas cosas? Ahí yo no sé qué opinarán los panelistas. Helmut, ya el gobierno, ya el Ejecutivo partió mal, el encargado de echar a andar este tema, este domingo 4 de julio, que parten y se reúnen en la sede del Congreso Nacional en Santiago, en la capital, a las 10 de la mañana, están convocados, pero sean puntuales. Ya empezó a tener problemas con algunos integrantes de los pueblos originarios que querían de alguna manera iniciar un juramento, un proceso, un compromiso inicial que estuviera o que está muy ligado con sus creencias, con su cosmovisión, con la forma de mirar, y pedían de alguna manera tener esta participación. Y se les negó, se dijo que ya 155 personas bajo un mismo techo era complicado de acuerdo a la situación pandémica que se vive. Entonces están invitando a personas extras que estaban pidiendo que los acompañaran como para levantar estos rituales, ¿cierto? Se complicaba, y ese fue el argumento. Pero podrían haberse buscado otra alternativa si ese realmente era el motivo. Pienso que debería haber buscado otra alternativa de juramentar, de buscar la iniciación de esta sesión, tomando en cuenta esta necesidad un tanto importante de creer, de sentir, y darle la importancia que tiene a lo que significa escribir lo que será nuestra futura madre ley, ¿no es cierto?, o ley de leyes, con este ritual que se querían hacer desde distintas áreas, no solamente del pueblo mapuche, sino que los Aymara también. Escuchaba yo una dirigente anoche, que también, o sea, una constitucionalista que también se quería hacer parte de eso. Así que ya partió mal en ese sentido el Ejecutivo. Bueno, pero de alguna manera hay una representación, disculpen, más que una representación, un signo negativo y un signo demasiado occidental, por así decirlo, un signo de falta de tolerancia, y además un signo de que, como dice una amiga mía, ex colega docente, magíster en historia, periodista, en comunicación social, periodista, que tiene mucho cuento con el tema de la posmodernidad y por el estilo, ¿dónde están los antropólogos? En este caso, ¿dónde está la mínima mentalidad y cultura antropológica como para tener respeto por las demás culturas? Las que estaban primero acá, las que primero llegaron. Al principio era el indio, dicen por ahí. Al principio era el indio. Yo pienso, está claro, no sé, un poco lo que plantea Mauricio con respecto al gobierno y la instalación. Hay que pensar que el gobierno en general no quería esto, entonces la medida que pueda dificultarlo lo va a dificultar. Ahí está el tema también del gasto en seguridad, y que se le asigna a una persona que cumplió roles de seguridad en el tiempo de la dictadura, y por los montos similares al mismo monto que se tiene asignado para poder relacionarse con la ciudadanía, digamos, y por otro lado una licitación por las transmisiones, pero condicionada a que no se puede difundir algo si es que no está previamente visado por el ministerio. Es como, entonces ahí genera como que ya el Ejecutivo está tratando de controlar. A mí eso no me extraña mucho de este gobierno, digamos.
y la problemática a mí, o la situación que me hace pensar más es cómo va a gobernar el próximo gobierno, ¿te fijas? Independiente cual sea. Porque obviamente el gobierno, cualquiera sea, el Ejecutivo igual gobierna y trata de, obviamente, tramitar leyes bajo una paraguas, que en el fondo es la actual Constitución, que tiene determinadas reglas del juego. Entonces vamos a tener un Congreso nuevo, porque el Parlamento, ¿no es cierto?, teóricamente la parte parlamentaria de los diputados se renueva completamente y la mitad del Senado, y un gobierno nuevo que va, además, si vemos a los candidatos que están prometiendo muchísimas cosas, ¿ya? Pero en paralelo las reglas del juego van a estar cambiando, o pueden cambiar en un periodo relativamente que va en el mismo periodo en el cual se va a gobernar. Entonces, y ahí podrían tranquilamente hoy día estar prometiéndose cosas, instituciones que incluso podrían quedar obsoletas, porque la nueva constitución podría un sistema semipresidencial, podría eliminar una de las cámaras, y si en cambio, entonces ahí hay un tema que yo honestamente me cuesta imaginarlo, cómo ese gobierno, quien quiera que sea el que va a gobernar, cómo lo va a hacer, o cómo se va a dar esa dinámica. ¿Te fijas? Y ya vemos que algunos constituyentes empiezan de alguna manera también a generar espacio y a, de alguna manera, a politizar, porque yo no tengo una mala idea de lo que es la política, porque están opinando obviamente de la Carta Magna y están opinando también de lo que es el país. Entonces, de alguna manera ya se empiezan también a politizar, se están metiendo en política también. Y ahí es donde a mí se me genera un trato de imaginarme ese escenario y con una sociedad demandante de solucionar problemas concretos. Correcto. Pero que muchos de esos problemas, para poder solucionarse, implican cambios institucionales, como el tema, obviamente, de las pensiones, con la AFP, la ISAPRE, la salud, etcétera, etcétera. Ahí a mí se me amplía un poco mucho el panorama y genero que, la verdad, que me cuesta imaginar cómo va a ser esto, o qué tan engorroso, o qué tan complejo va a ser. Ahí yo creo que vale la... Claro, y hay un tema valórico de fondo, linkeando, para usar ese término, con lo que dice Augusto. O sea, hay una cosa operativa que la manifiesta perfectamente él como buen ingeniero, excelente, en términos de claridad metodológica y operativa, diríamos, pero hay un tema de fondo también, el tema de la transparencia, porque es un tema pendiente en la sociedad chilena. ¿Por qué los políticos se degradaron en su imagen? Sí, ya sé que el capitán general, pero no solo el capitán general, por favor. Después como que le confirmaron lo que el caballero del Tata, como le dicen, decía. Confirmado, o sea, convengamos eso. No digo todos, pero muchos, la clase política en general. Entonces, ahí eso nos lleva al tema de la transparencia. O sea, esta convención tiene muchas cosas, mucho paño que cortar. Es impresionante. Yo no sé, yo le tengo de repente una especie de... Tengo una posición solidaria con respecto a los constituyentes, porque por Dios que les tocó difícil y complejo y largo, y son tantos los temas. Pero el tema de la transparencia, que tiene que ver con la virtud versus la corrupción, digámoslo claramente, ahí yo no sé si Fernando, que lo veo con ganas de intervenir, intervenga nomás, por favor. Y mira, en realidad yo quería expresar tres ideas. La primera es que yo veo con mucha expectativa lo que va a pasar el domingo. No lo veo con preocupación, lo veo con expectativa. ¿Por qué? Porque yo creo que se están generando distintos canales que dan cuenta de que los convencionales están dispuestos a asumir en plenitud el poder constituyente que se les ha otorgado, lo que a mí me parece eso muy positivo. ¿Eso qué significa? Significa de que los constituyentes tienen la posibilidad de darse su propia estructura y su propia organización sobre la base del reglamento. Y el Ejecutivo tendrá, en la medida que ese reglamento se ajuste a las normas constitucionales que establecen el funcionamiento de la convención, que no son tantas, sino que yo diría que son bastante pocas. ¿Cuáles son? Se constituyen, se elige en ese momento un presidente y un vicepresidente por mayoría absoluta de los constituyentes en ejercicio. Luego se elige una secretaría técnica. Las condiciones para elegir la secretaría técnica
son que esas personas tengan básicamente un reconocido prestigio técnico o académico. ¿Cuál es la otra regla fundamental? La regla de los 2/3. Sobre, en definitiva, la manera como van a resolver las decisiones que tomen 2/3. Punto. Es decir, todo lo otro lo tendrán que resolver los constituyentes. Y los constituyentes podrán y tendrán la posibilidad de, en el reglamento, por ejemplo, dejar establecido todas las normas de transparencia que me parecen fundamentales, que existan. El gobierno evidentemente ha querido intervenir con la finalidad de cercar la Convención Constitucional. Y una expresión de eso es que el día domingo va a haber seguramente problemas con las fuerzas policiales, porque va a haber personas que van a querer acompañar este proceso y las fuerzas policiales van a actuar para disolverlo y con todos los desórdenes que eso genera, que tienen su origen en la fuerza de orden que muchas veces parecen más bien fuerzas de desorden. Entonces, por eso yo miro con expectativas lo que está pasando. Ahora, hay otro dato que es muy fundamental y que se cruza con lo que viene y que tiene que ver con ciertos desafíos de los constituyentes. Con preocupación escuchaba ayer, me parece que fue, a Jaime Baza decir de que, bueno, el reglamento podían demorarse 1 mes, 2 meses, 3 meses. A mí me parece que eso sería un gravísimo error de los constituyentes. Es decir, el reglamento debiera zanjarse de la forma más rápida posible, porque deberíamos estar enfrentados en agosto o en septiembre a las primeras resoluciones respecto de lo que es las bases de la institucionalidad de este nuevo Chile que queremos construir. De modo que las personas, los chilenos y chilenas, percibamos de que hay un proceso y hay un movimiento y que no todo se estanca en cuestiones de orden administrativo, que por importante que sean, tienen ese carácter. Entonces a mí me parece... Hay que ser eficiente en buenas cuentas. Claro, hay que ocupar a la mesa. Porque el tiempo es corto, el tiempo para escribir la Constitución es corto. Es decir, son 9 más 3, 1 año, es un tiempo bastante ajustado. Entonces ahí hay un desafío importante. Pero, bueno, voy a quedar por ahí, de intervengo para no monopolizar la palabra. Fernando, ya llevamos un año, yo voy a decir una sola cosita. Ya llevamos 1 año, 3 meses de pandemia y casi 4 meses de pandemia y no lo hemos sentido pasar. O sea, 1 año pasa volando. Volando. El valor de la eficiencia, si me permiten, disculpen que se me salga el alemán. El valor de la eficiencia es uno de los valores. ¿Cómo se soslaya el tema de los recursos? Porque el Ejecutivo tiene el poder de los recursos, de los dineros. Muchas cosas pueden implicar requerirse. Estoy hablando de cosas de buena fe y busca la eficiencia incluso. Y resulta que la constituyente no cuenta. Nosotros sabemos que el gobierno de Piñera lo único que ha intentado hacer es que esto no resulte. Es decir, ese es su objetivo político. Más que generar condiciones para que resulte, se ha visto atrapado en su propia trampa. Y por lo tanto, yo creo que es muy importante la movilización social y la presión que se ejerza a través de la movilización, como ya lo dije, a través de la acción del Parlamento y a través de la acción de los constituyentes. Es decir, los constituyentes tienen que saber golpear la mesa para recibir los recursos que requieren y poder desarrollar su actividad en la forma más transparente y más eficiente, como dice Helmut, posible. Y eso tiene que ver, el tema de la transparencia tiene que ver con tener la capacidad de tener una red de televisión que transmita todos los debates, por ejemplo. Esos son recursos y esas cosas se pueden implementar. Yo creo que hay interés en que eso suceda en parte importante de la sociedad chilena, incluso la derecha. Por supuesto. Entonces, yo creo que hay condiciones como para doblarle la mano. Yo creo que este momento, este mismo momento coyuntural,
no es el momento para discutirlo, sino que va a ser el lunes, digamos, No. para darle para fijar un tiempo. Y allí es donde va a ser muy importante la fuerza que tenga quien presida, la legitimidad que tenga quien presida, y va a ser muy importante la capacidad que tenga de alinear a una gran mayoría de los constituyentes detrás de estas ideas, fuerza, de transparencia, de eficiencia, de mejorar todo lo que es la participación en general de los chilenos y chilenas en el proceso constituyente. ¿Cómo se maneja el hecho de si se requiere más tiempo? Sí. Perdón, repite. Mira, repite. Tú dices, la pregunta mía es cómo si no se maneja que la constituyente requiere más tiempo. ¿Ah? Bueno, mira, eso se soluciona con una reforma constitucional. Por lo tanto, a mí me parece viable de que si se requiere más tiempo, ese más tiempo va a estar disponible, porque sin ninguna duda, no va a estar la derecha en el poder. Entiendo que la centro izquierda y la izquierda van a tener disposición a generar condiciones para ampliar el plazo, no sé, en 3 meses, en 6 meses, o en un mes, lo que sea necesario, como para que eso suceda. Ahora también el tránsito que hay que recorrer para eso es un tránsito complejo, porque en marzo se entrega el poder. Sí. Lo cual hace súper significativo quién es el próximo gobierno, por la actitud que tiene que tener frente a estos temas, y quién es el próximo Congreso también. No da lo mismo quién gane el Congreso también. Así es. Mira, déjame, Helmut, déjame hacer una aclaración. Te estaba echando de menos. Sí. No, igual, mira, es importante lo que se está planteando, pero solamente a modo de quizás una anécdota realmente quizás un tanto infame, pero la Constitución de 1980 se empezó a hacer en 1974. O sea, un año después del golpe, Pinochet, la Junta Militar, llamó a unos tipos y le dijo: ¿sabes qué? Queremos una nueva Constitución. Porque la Constitución del 25, que era la que nos regía en ese momento, chao, desapareció. ¿Ya? Entonces, se demoraron prácticamente del 74 al 81 en hacer la Constitución que hoy día está hecha. Dicen que estaba muy bien hecha para los intereses que ellos tenían. De hecho, costó 40 años cambiar, y con todo lo que significó el enriquecimiento de algunos, el endeudamiento de los otros, etcétera, etcétera, cumplió súper bien los objetivos para los cuales se concibió esa Constitución. ¿Ya? Y se demoraron 74, 80, 6, 7 años en escribirla. 10 personas, y las 10 personas pensaban igual. ¿Ya? Entonces, con eso te estoy diciendo de que tener un año para escribirla, 150 personas que piensan un tanto distintas, ¿ya? Es un tema complicado, y yo creo que debería pedirse un tiempo extra, que se va a pedir, y no me cae la menor duda. Yo casi lo apuesto, y puedo apostar, no podemos apostar un asado y no nos podemos juntar, pero por último la anotan, y cuando se acabe la pandemia yo pongo el asado si pierdo, ¿ya? Pero va a ser un hecho, ¿ya? Va a ser un hecho. Y el nuevo gobierno, afortunadamente, a este gobierno de Piñera le quedan aproximadamente 8 meses, en marzo tiene que entregar y se va. Va a estar, por lo tanto, ejerciendo dentro de la mitad del proceso constituyente. Y el nuevo que viene, en realidad, como todos los gobiernos tratan de hacer cosas, lo que va a tener que hacer el nuevo gobierno es más bien mantener la institucionalidad que hasta el momento pueda existir, y dar todas las facilidades del caso para que la nueva constitución se redacte de la mejor forma posible. Ese va a ser el gran mérito del próximo gobierno que se constituye en Chile, más que un hacedor de cosas, ¿no es cierto? Si yo fuera candidato a la presidencia de la República, yo la verdad que no presentaría ningún programa. Yo diría que mi programa va a ser apoyar toda la Asamblea Constituyente y mantener la constitucionalidad vigente hasta el momento. Porque si yo presento un programa, ese programa puede que no sea constitucional, o puede que de alguna manera se entrampe, ¿no es cierto? Y se le va a acusar a esa persona: oye, pero tú dijiste esto. Sí, pero yo lo dije cuando estábamos con la Constitución del 80, ahora tenemos una nueva Constitución,
por eso no lo pudo hacer. Entonces, yo diría, ¿sabes qué? Mi programa de gobierno es apoyar 100%, ¿no es cierto?, todo el proceso constitucional y mantener la constitucionalidad vigente y esperar que se resuelva todo lo que se tenga que resolver. Y ese gobierno va a pasar a la historia como aquel gobierno que, de alguna manera, dio la facilidad por una muy buena constitución, y el presidente de la República, ¿no es cierto?, que tenga el honor de dirigirnos estos próximos 4 años, va a tener la firma en la nueva Constitución Democrática de Chile, que no es menor y que va a pasar a la historia de Chile para siempre, porque lo que estamos viviendo ahora es un proceso histórico, no sé, jamás escrito, de súper buena factura, muy importante. Así que por ahí va mi comentario. La verdad que lo que puede hacer el gobierno de Piñera me preocupa poco, porque puede hacer todas las cosas mal para que no funcione nada. Ok, esperemos que se vaya, y cuando se fue, viene el nuevo gobierno y ahí, ¿sabe qué? Nos hicieron perder 6 meses, 7 meses, nos negaron el agua y la sal. Entonces ahora nosotros necesitamos un año más, y no esperaremos un año más, hemos esperado 40 años. Así que, y el nuevo gobierno dice, por favor, señores, es lo que yo me comprometí, dar todas las facilidades del caso para que ustedes funcionen bien, para que trabajen bien, para que se logren las cosas que quieran materializarse. Por ahí, muchachos, yo creo que va el tema, por ahí yo creo que viene. Muchachos, ¿cómo visualizan? Porque nos está pillando el tiempo para pasar, aquí nos vamos a poner programáticos, o sea, vamos a abandonar la metáfora que estaban en un bar y conversando libremente, pensando en el público, ¿cierto? Y decir que viene la vuelta de página en cuanto a tema que conversar. Pero bueno, una arista que va quedando, por lo menos por ahora, es la que tiene que ver con el proceso legislativo versus, pongámoslo así, versus, ojalá en colaboración, digamos, el funcionamiento de la Asamblea Constituyente. ¿Se van a topar, por decirlo en lenguaje bien coloquial? ¿No se van a topar? ¿Van a evitar toparse? ¿Van a colaborar el uno con el otro necesario? Y sobre todo el proceso legislativo mismo, con la Asamblea Constituyente, una duda importantísima. Sobre todo tomando en cuenta lo que más de algunos de ustedes mencionaba, que hay una intención de parte del Ejecutivo, por lo pronto, de poner piedrecita en el camino y qué sé yo, qué sé cómo, qué sé cuánto, pero vámonos al Poder Legislativo. Se supone que debería ser coadyuvante y todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, la teoría es una cosa y la práctica es otra, y el panorama real es otro. Así que yo no sé qué les merecería a ustedes opinar al respecto. Mira, permíteme, Helmut, reaccionar. Yo, antes de responder derechamente a lo que tú estás planteando, me gustaría reaccionar a lo que dijo Mauricio, porque ahí tengo una disonancia con Mauricio. Mira, los programas de gobierno se conciben para un periodo de gobierno de 4 años. Las constituciones se escriben para periodos de 40 años. Es decir, probablemente pueden durar menos, pero podrían durar bastante más también. Entonces, la idea de un programa de gobierno no necesariamente está en perfecta sintonía con un programa constitucional. ¿En qué medida está en sintonía? En la medida en que uno no podría generar un programa de gobierno que sea anticonstitucional, ¿no? En esa medida. Por lo tanto, los programas que se plantean para gobiernos que van el que sea, el nuevo presidente o presidenta de la República de marzo, tiene que llegar con un programa, y ese programa tiene que adecuarse a la normativa constitucional que hoy día tenemos. Ese es como el desafío fundamental. ¿Por qué? Porque en definitiva tenemos que votar y tenemos que elegir sobre la base de proyectos o ideas de país que se expresan en un programa. Entonces, déjame. ¿sí? ¿Puedo, Fernando, hacerte una pregunta? Yeah. La pregunta es la siguiente. Si tú fueras encargado de un programa de gobierno de un candidato presidencial, de alguna manera le diría, pásame la constitución que tenemos vigente para hacer el programa, o trata de hablar con algún tarotista o alguien que vea el futuro para que me pueda decir más o menos lo que viene en la nueva constitución, en virtud de cuál sería tu inspiración para poder hacer un programa. Porque claro, es cierto, son materias puntuales que a lo mejor no pasan por un tema constitucional, pero muchas cosas de los programas están relacionadas con la constitución. Por lo tanto,
significa que todos los candidatos presidenciales hoy día, los programas que están haciendo, lo hicieron con la Constitución del 80. Eso Mira, a ver, yo quisiera hacer la siguiente declaración y en este sentido quiero traer al recuerdo nuevamente lo que les contaba respecto a la ley de Bonn, que es la Constitución alemana de 1949. La Constitución alemana de 1949 fue pensada como una constitución transitoria, porque había sido impuesta por las tropas que habían invadido a la Alemania nazi derrotada. Sin embargo, esa constitución está vigente hasta hoy. ¿Por qué? Porque el desafío de las constituciones muchas veces no está tanto en los textos como en las interpretaciones que se da a esos textos. Por ejemplo, la Constitución del 80 establece una serie de normativas que un gobierno progresista pudiera recogerlas y darle, para nosotros, el verdadero sentido del calce. Por ejemplo, la Constitución del 80 está establecido el rol social de la propiedad. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que todo el entramaje legal y todo el entramaje jurídico de los gobiernos han puesto la centralidad en la propiedad privada, como el gran Dios. Pero si un proyecto pusiera la centralidad en el rol social de la propiedad, no estaría saltándose la Constitución. La Constitución reconoce de que todos los hidrocarburos, todos los minerales, todas las aguas, los mares, los bosques, pertenecen a todos los chilenos. Y eso está en la Constitución, del 80 también, ¿ya? Sin embargo, el énfasis ha estado puesto en las concesiones. Y las concesiones las han convertido en una verdadera propiedad privada. Pero si yo, siendo un gobierno progresista, pongo el énfasis en interpretar la norma como que esos productos de nuestra tierra nos pertenecen a todos y por tanto no pueden caer en manos privadas ni a través de concesiones, ni a través de distintas formas ocultas de adquisición de esos bienes, tampoco estaría vulnerando la Constitución. Estaría la misma Constitución dando una interpretación distinta. Y eso ha pasado y puede hacerse. El mismo derecho a la educación. En el artículo 19, en la parte pertinente, habla de que, inciso primero, se garantizará el derecho a la educación. Y luego viene una serie de otros incisos que, en definitiva, destruyen ese derecho. Bueno, yo con esta misma Constitución podría interpretar dándole realce y prioridad a ese inciso primero y saltándome los otros incisos que en definitiva atentan contra ese principio rector que está en el artículo 19, numeral 10 me parece, no me acuerdo bien en este momento. Entonces es posible, a mí me parece que es posible. Y finalmente, me voy a guardar para no hablar mucho más. Finalmente, a mí me gustaría, Mauricio, hacerte un recordatorio. Una de las primeras cuestiones que hace la Junta de Gobierno es, en noviembre del año 1973, crear una comisión de estudios para redactar una nueva constitución que fue presidida por Enrique Ortúzar. Es decir, una de las primeras medidas que toma es armar una nueva constitución. Y a partir de ahí, y hasta hoy, durante muchos años, la constitución era interpretada sobre la base de qué decía este equipo, digamos, esta comisión de estudio. A ver, ¿cómo interpreto tal cosa? A ver, vamos a las actas de esa comisión. ¿Y qué decía? Ahí está el espíritu de la Constitución. Y se interpretaba la norma acorde a lo que habían discutido en su momento esos comisionados. Entonces, a mí me parece que es posible. No es lo óptimo, pero es posible, con lo que tenemos, presentar un proyecto transformador, con la misma constitución que hoy día tenemos. Y en ese sentido... Eso sí. No, adelante, Helmut, yo he hablado mucho. Sí. Me voy a ir a Augusto entonces a la hora y para darle tiempo para que tome aire y se tome alguna cosita también en este bar, Bar Lovento, a Fernando, para que retome lo que dejamos planteado como pregunta general. Vale decir, en este punto del desarrollo de este tema,
qué hay con el poder legislativo y los procesos legislativos versus la actuación de la Constitución. En algún momento van a estar como en esos juegos antiguos que jugábamos nosotros, que somos viejos ya, en los primeros tiempos de las expresiones digitales, donde unos autitos iban haciendo como carreritas, ¿no? Y uno se subía a un aparato con el cual guiaba su automóvil, ¿no? O sea, la típica imagen de Meteoro, los monos animados donde los autos uno va avanzando sobre el otro y al revés. Yo no sé hasta qué punto se puede dar eso. Yo prefiero reírme, la verdad, porque soy un ironicón a esta altura de la vida, pero en general buena parte de la población probablemente está un poco en esa idea. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a topar o no se van a topar, digámoslo de nuevo coloquialmente? ¿Qué opina Augusto? Yo creo que se van a topar. Yo creo que de todas maneras se van a topar. Y de ahí la relevancia también de quien gobierna, porque va a tener que ser de mediadora de alguna manera, digamos. Y de ahí la importancia también de quiénes van a ser los que van a conformar el nuevo Congreso. Porque en mi opinión, yo creo que se van a topar. Y porque, bueno, por lo que estamos diciendo, ¿sí? Hoy día deberían jugar con las leyes y con el rayado de cancha que hoy día tenemos. Y ese rayado de cancha es el que se está moviendo. Y los constituyentes van a estar mirando qué leyes está sacando el Congreso y hasta qué punto apuntan en un sentido opuesto o no alineado con lo que de alguna manera se está conversando en la constituyente o lo que se visualiza que se va a resolver en la constituyente. Teniendo en cuenta que además el proceso de la constituyente termina al final con un plebiscito. Es decir, los constituyentes pueden llegar a muchos acuerdos, pero luego tienen que ratificarlo. Entonces, claro, va a haber una tensión permanente y de ahí yo creo que sí, va a ser, yo creo que ahí el rol más importante lo va a jugar el Ejecutivo, quien gobierne, porque él va a tener que todo esto conviva. Tiene que convivir, la verdad, nos guste o no nos guste, tiene que convivir y ahí va a jugar un rol importante, digamos. Si esa persona no tiene la fuerza, no tiene la personalidad o no tiene la capacidad de movilizar todo esto, podemos estar en situaciones bien complejas. Por lo menos lo veo así. Por lo tanto, la elección presidencial también va a ser importante, lo vamos a tratar en otro momento. Vayamos con Mauricio respecto de este tema, para después ir de nuevo con Fernando, para repartir la misericordia, ustedes saben, estamos repartiendo como fichas de dominó, diríamos, en la conversación. Mauricio. Sí, pues, yo creo que va a depender mucho de los porcentajes de lo que hoy día es la oposición o el oficialismo que de alguna manera se haga mayoritariamente el Congreso. Yo apunto y espero y creo que en realidad va a ser mayoritariamente de oposición, digamos. O sea, y va a ser oficialista en ese momento cuando asuma el nuevo Poder Ejecutivo, digamos, en marzo del próximo año. Así que la verdad que yo no creo que haya una mayor complicación. Yo creo que el proceso legislativo debería de parar un poco, ¿no es cierto? De sacarle un poco el pie al acelerador. Bueno, que tampoco nunca han andado muy rápido del Congreso, digamos. O sea, igual andan como en carreta, andan como lento. Claro. ¿Ya? Sí. No sé si abarcan mucho y aprietan poco, ¿no? Pero algo pasa con eso, porque la verdad que cuando de repente escuchas, sí, es que la ley lleva 10 años en el Congreso, es que la ley lleva 15 años en el Congreso. Entonces es como que se va juntando carpeta y ahí, bueno, habla de poca efectividad legislativa, ¿ya? Y no es problema que sean pocos los legisladores, yo creo que trabajan poco. Esas visitas distritales, digamos, yo no sé cómo se cumplen en la práctica, realmente si van y se interiorizan de las problemáticas de la gente, etcétera. Pero yo creo que no va a haber mayor problema de legislar cosas, de chocar un poco, porque lo tienen claro. O sea, no pueden votarse una legislación o una ley determinada en virtud que a lo mejor en ese día o en ese momento se está hablando, porque está de conocimiento público, ciertos temas que van en contra de lo que se quiere hacer, ese espíritu de la ley, por ejemplo. Y ahí va a decir, oye, ¿sabes qué? Pero si acaban de decir ayer en las noticias que la Asamblea Constituyente está apuntando hacia esta cosa, o se votó tal resolución que va a determinar tal cosa, ¿no es cierto? Entonces esta ley, de alguna manera, acomodemos la ley,
veamos cómo funciona. Yo creo que lo que vamos a vivir es un proceso histórico, por lo tanto las cosas que ocurren son históricas, son distintas, son diferentes. No podemos medir con la misma vara a cómo se ha medido tradicionalmente una gestión política, una gestión legislativa. O sea, creo que hay que medirla en el contexto que significa el proceso de transición, ¿no es cierto? Era difícil para el presidente Patricio Elwin gobernar cuando tenía al lado al que había sido presidente de la República, había sido dictador y siendo comandante en jefe del ejército. Era una situación insostenible, había que acomodarse a lo que esa situación de alguna manera importaba o significaba para millones y millones de chilenos. Era una situación distinta. Hoy día también estamos viviendo una situación distinta, afortunadamente diametralmente opuesta a lo que se vivió, ¿no es cierto?, cuando el presidente democrático asumió el poder allá en el año 89. Yo lo veo como bueno y creo, como tengo confianza de que el poder legislativo va a ser del mismo signo y color, ¿no es cierto?, que va a ser el poder ejecutivo, creo que no deberían de haber mayores complicaciones. Oye, y a la hora de pasar a otro de los puntos que queremos conversar un poco, yo no puedo dejar de expresar que a mí me generó mucha desconfianza lo del 15 de noviembre aquel, ¿ya? A mí no me dejó, a mí me quedó sinceramente, y creo interpretar a mucha gente, ese es el punto. Y a mí me encanta la idea de, en este contexto programático de producción, entrar en ese rol, en el de representar a la gente común y silvestre. Creo que es parte del rol de cualquier conductor, aunque sea medio panelista también, da lo mismo. Y me pregunto, ¿habrá sido sincero? Así voy a usar la palabra exacta, sincero y sincera la actitud del 15-11 cuando se generó el acuerdo por la paz y toda la cosa, en cuanto a los plazos que se generaron o se plantearon. ¿Se habrán pensado bien? ¿Se habrán pensado con buena intención? ¿Qué quieren que les diga? ¿Para qué les voy a mentir? A estas alturas de la vida yo básicamente soy un desconfiado. Dejo abierto los siguientes pocos minutos que nos quedan antes de ir a una pausa para nuestros auditores, auditoras, telespectadores. Cortito, Helmut, a tu pregunta, yo diría de que había un incendio muy grande, que había que pagarlo bajo cualquier circunstancia, había que evitar la propagación del incendio, había que controlar la emergencia, de tal forma de que cualquier cosa que se hiciera dentro de ciertos contextos era válida. No me cae la menor duda que todo lo que se redactó en esas 6-8 horas de conversaciones entre la oposición y el gobierno fue algo muy acelerado, fue algo complejo, totalmente perfeccionable y debe ser perfeccionable o perfectible, pero no fue lo ideal, pero fue lo mejor que podría haber ocurrido dentro de esas 6 o 8 horas de complicación. Si hasta el que es candidato a la presidencia hoy día, Gabriel Boric, fue enjuiciado por haber estado parado ahí, digamos, con todos los que estaban, digamos, ¿ya? Entonces, hubo cosas muy complejas, muy difíciles, pero sin duda alguna que lo que hoy día se está logrando es fabuloso. Cosa es mejor que la Constitución redactada en dictadura. Para mí eso es válido. De acuerdo a lo que dice Mauricio, y muy breve, debiéramos, o sea, si se cumpliera la inspiración que Mauricio nos da en esta mesa de bar, es que debiera haber una buena colaboración. En otras palabras, los plazos propuestos, estructurados, planteados, escritos, firmados, etcétera, puesto el sello con lacre, para decirlo a la antigua, se supone que son flexibles, o deberían serlo. Y ahí es donde surgiría la colaboración de los procesos legislativos hacia los procesos constitucionales, o constituyentes, mejor. Se me ocurre que por ahí estaríamos armando la ecuación, digo yo, entre nosotros aquí conversando. Quedan unos minutos antes que nos vayamos a pausa, así que si alguien quiere tomar la palabra, tienen unos minutitos más, por favor. Mira, yo quisiera señalar lo siguiente. A mí no me cabe ninguna duda que el gobierno el día 15 de noviembre
quiso hacer una movida política con la finalidad de frenar la movilización social y no traer paz social, sino que apaciguar el país y retomar el control político del país. Y que lo que ha sucedido hoy y lo que estamos viviendo hoy tiene como principal componente que el conjunto de los chilenos siguieron movilizados y siguieron ejerciendo presión con la finalidad de que ese evento se perfeccionara. Porque así como estaba planteado, es evidentemente una movida política que apuntaba no a buscar transformaciones, sino que más bien apuntaba a consolidar un modelo a través de una serie de elementos que se pusieron ahí en ese acuerdo. ¿Por qué no se convocó a ese acuerdo a la mesa social, por ejemplo? ¿O por qué no se convocó a ese acuerdo a innumerables organizaciones, tanto gremiales, profesionales, de trabajadores, que estaban atentas a todo el proceso que se estaba en ese momento viviendo, producto de la revuelta social? Pudo haberse hecho, sin embargo no se hizo. Entonces uno pudiera pensar, ¿efectivamente había una voluntad como de avanzar en una solución, o había una voluntad para poner tapones a los procesos que se estaban viviendo? Yo temo que es más bien esto último. Nunca me gustó cuando la gente decía la cocina. Yo siempre fui enemigo de la cocina, de ese concepto. Yo creo que efectivamente quisieron cocinar un acuerdo, pero creo firmemente que el pueblo no lo permitió. Y que el pueblo logró cuestiones que son históricas, como es la paridad en la escritura de la Constitución, que es algo que nunca en la historia de la humanidad ha sucedido. La integración de los pueblos originarios es también histórico. Son pocos los países que han construido constituciones con tan importante número de representantes de los pueblos originarios. Pero todo eso se consiguió gracias a que el pueblo siguió movilizado. Entonces es una mezcla. Cuando algunos sacan esto, bueno, mira, Boris estuvo ahí, es una mezcla, digamos, es una mezcla. Es decir, yo creo que sí, que bueno que se haya logrado ese acuerdo, porque fue un puntapié inicial, pero ese acuerdo solo no habría sido suficiente. Y no nos olvidemos lo que conversábamos la vez anterior. El artículo 142, inciso final, que es fruto de esa mesa del 15 de noviembre, señala claramente que en el plebiscito de salida, si no se aprueba la nueva constitución, rige la constitución del 80. Así, clarito. Entonces, esa es una demostración de que no hay voluntad democrática, porque después de todos los eventos que hemos tenido, sería impensado que pudiera suceder algo así. Sin embargo, es una norma constitucional. Está ahí. Y bueno. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Fernando. Yo creo que ascribo eso y no bajaría la guardia. Yo creo que el rol ahora es no bajar la guardia, porque ese es el riesgo. Es decir, perfecto, a lo mejor, como dice Mauricio, había cosas que había que hacerla rápida, pongamos en todo buenas intenciones y no quedó todo tan perfecto y podrían mejorar. Pongamos incluso en ese escenario. Pero cuidado, el tema va a funcionar bien y vamos a llegar a buen puerto en la medida que no bajemos la guardia. El pueblo, todos los ciudadanos tenemos que estar atentos, porque eso es lo que va a permitir que esto llegue a buen puerto. Si no, vigilancia organizada. Nos va a llevar el Barlovento. Claro. Justo para que llegue el Barlovento hay que ejercer una vigilancia organizada. A propósito de organizados, nosotros somos bastante organizados y por lo tanto a estas alturas nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero pequeñita, y volvemos para retomar un par de temitas más que tenemos pendientes para tirar a la mesa de este Barlovento. Barlovento, lo que el viento no se llevó. Una conversación de amigos en un bar de Chile.
Helmut Loss y sus amigos Augusto Arteche, Fernando Astudillo y Mauricio Velázquez conversan de todo lo que a los chilenos nos importa. ¡Salud! Retornamos al Bar Lovento, un bar en Chile, un bar en el mundo, un bar en Valparaíso más específicamente, en un puerto del mundo. Las ciudades puertos siempre han tenido una significación muy importante en lo cultural, en lo social, en lo político, en lo económico, en los ciudadanos, en la interacción entre culturas, que es lo más maravilloso que hay ciertamente, porque no se puede madurar si no se sale uno de su cabeza cuadrada, por decirlo así, ¿cierto? Todos lo tenemos claro, espero. Y si alguien no lo tiene claro, le invitamos a considerar esa posibilidad. Aquí, en este bar, en el Bar Lovento, junto a nuestros panelistas, Fernando Astudillo, Augusto René Arteche y Mauricio Velázquez Briceño, ¿ya? Y con entre conductores, conduclista, conduclista, llamado Helmut Loss. Bueno, el siguiente tema que nos reúne, y a lo mejor pueden cambiar de lo que estaban tomando a otra cosa en este bar tan maravilloso de Valparaíso, muchachos, si les parece, les una sugerencia, es algo que dejó tirado sobre la mesa como carta, como ficha de dominó o como dados de cacho, el presidenciable. A estas alturas presidenciables todavía no. A ver, el que tiene cara de ser candidato a presidente, en ese sentido presidenciable, términos que usan los medios de comunicación, Daniel Jadwe, recientemente en declaraciones que no huelen, no se sienten como espontáneas, quiero decir, no con esto que no sea sincero, sino que se sienten metodológicas. O sea, 2 más 2 son 4, raya para la suma, ¿me explico? ¿Ya? Y puso en duda, en el sentido que lo haría incluso tal vez un académico, por decir algo, Chomsky, por nombrar a algún intelectual que se ha preocupado de estos temas, la objetividad de los medios de comunicación. No es menor el tema. Habiendo 2 involucrados de los 4 amigos que estamos en el bar relacionados durante toda una vida con los medios de comunicación. Yo lo que podría aportar es que decir que yo he pasado por ambas lógicas. Últimamente, y de ahora en adelante, voy a estar en la lógica alternativa, digámoslo así. Pero conozco ambas lógicas y estuve mucho tiempo ligado a la lógica del medio de comunicación, ¿cómo llamarlo? Sistémico, por buscar un término que nos acomode para que nos entendamos, ¿cierto? Así que hay bastantes cosas que decir, creo yo. Por lo demás, lo más divertido, que la cosa más importante que discutir es si vale la pena discutir este tema. Como nuestro guionista de esta ocasión sugiere. ¿Vale la pena? O sea, nos va a llevar a alguna parte discutir lo de la objetividad de los medios de comunicación en una sociedad como la que tenemos, occidental, en el caso de Chile neoliberal talibana, porque hay que decirlo así. No solo fue impuesta el modelo neoliberal, fue impuesto a sangre y fuego en la historia de Chile, como todo el mundo sabe, sino que además de una manera talibana, absolutista como en ninguna parte, ¿ya? Equivalente en el otro lado del punto de vista político a Corea del Norte, por decir algo gráfico para que se entienda rápido. Y por lo tanto, cabe preguntarse, le agradezco al guionista, ¿vale la pena discutir sobre esto? Parecemos filósofos, pero ustedes dirán, en fin. Helmut, de todas maneras vale la pena conversarlo. De hecho, yo tangencialmente lo toqué anteriormente. Creo que sí, que se necesita ver el tema de los medios de comunicación, pero hay que tener una premisa súper clara. Yo tuve la fortuna o el privilegio o el honor de servir a los bomberos durante casi 28 años, ¿ya? Y había un dicho ahí que lo voy a cambiar para efecto del respeto de la audiencia, que hay que ser tonto para ser bombero, se decía de otra manera, pero no cualquier tonto es bombero, ¿ok? Claro. Entonces diría yo que tienes que tener como una vocación súper importante de servicio, porque si no las cosas no funcionan bien.
Y en este caso, con el tema de las comunicaciones, pasa un poco lo mismo. Porque si tú no tienes gente con vocación de servicios dentro de los medios de comunicación, de alguna manera la calidad empieza a descender. Porque tú necesitas un conductor, que no voy a decir que gana mucho, pero de repente sí ganan, ¿no es cierto? Hay que pagarlo para que sea un buen conductor. Y después te necesitas un buen periodista, y necesitas un buen sonidista, y necesitas otro periodista, y necesitas gráfico, y necesitas reportero, necesitas gente, y esa gente necesita vivir y necesita un sueldo. ¿De dónde sacas ese sueldo? De la publicidad. O sea, hasta el día de hoy, salvo alguna subvención estatal, que todavía no se ha inventado, ¿no es cierto? Los medios de comunicación todos viven de lo que es la publicidad. Y si tú eres dueño de una marca y tú le vas a pagar a alguien para que te publicite, tú necesitas pagar a un medio que realmente te difunda tu producto, ¿no es cierto? O sea, que tenga buena audiencia, porque si no estás mal invirtiendo tu dinero. Entonces entras en un círculo vicioso. ¿Cómo logras una buena audiencia? Con buenos programas. ¿Cómo logras buenos programas? Con buenos profesionales. Y los buenos profesionales tenés que pagarlos bien, porque si no se vuelve la cosa así como media de voluntarismo. Y si el tipo no está posicionado realmente por un manto de vocación comunicacional y de servicio comunitario, la cosa no va a resultar, los medios no van a funcionar. Claro que va a haber libertad de expresión, claro que va a haber posibilidades de comunicar, pero ¿quién dice que esa comunicación realmente va a ser profesional, va a ser objetiva? ¿Quién me lo garantiza? ¿No es cierto? Porque claro, hoy día los medios de comunicación son de propiedad de muchos de los conglomerados económicos que participan de una línea política bien definida, la derecha chilena. Y ellos manejan, no sé, el 90, el 80% de los medios de comunicación. Y dan los enfoques que quieran darle a sus programas, a sus noticias, etc. ¿No es cierto? Y el resto hagan lo que puedan hacer nomás y que puedan tener la audiencia de acuerdo a cómo les llegan las lucas que se transan en el mercado, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que es súper importante poder definir leyes que de alguna manera garanticen un buen funcionamiento de los medios, pero más que eso, yo creo que tiene que haber un tema, como lo expresaba en otro momento, tiene que haber un aporte estatal, pero que sean medios de comunicación del Estado chileno, de los 19 millones de chilenos, no del gobierno de turno. Eso hay que garantizarlo, eso hay que saber hacerlo bien. Y lo otro, que no es el tema para hablarlo en este momento, es el aspecto técnico. Aquí hay un aspecto técnico que hay que tener claro. O sea, en la frecuencia del dial, que va del 88 al 107 y tanto megahertz, ¿no es cierto? Ahí es una carretera que tú puedes poner cierta cantidad de vehículos, no puedes poner más, aunque quieras, ¿no es cierto? Aparecen ahí entonces lo que son las radios comunitarias, pero que tienen poco alcance y transmiten a veces, cuando quieren, como pueden, y como no tienen a veces gente de muy buena calidad, a veces no logran programas atractivos. Y que, ojo, los programas atractivos no necesariamente son los mejores programas, son los que más venden nomás, ¿no es cierto? De alguna manera eso ha trascendido siempre, no lo mejor, es de mejor calidad, es lo mejor porque es lo que vende más, es porque es lo que el consumidor quiere. Entonces, y ahí entramos, Mauricio, disculpa que te interrumpa, en qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿eh? Ahora, yo no quisiera hacer mi aporte a esta discusión en este punto de la misma, sin antes pasarle el micrófono, la cámara, tómenlo como quieran, y la palabra, sobre todo, a los otros dos panelistas, porque como vemos dos panelistas especialistas en el mercado comunicacional, se va a poner demasiado técnica la cosa. Nos interesa saber qué dice el ciudadano común, que más que nunca, ustedes dos siendo especialistas, uno ingeniero, el otro abogado de derechos humanos, como ciudadanos, ¿cómo les llega, cómo les golpea el tema?
cómo los remece, cuánto los remece. Bueno, yo primero creo que aquí hay como dos, yo por lo menos veo dos conversaciones. Primero el tema de la objetividad como tal. Yo parto de la base que nadie es objetivo. ¿Ya? Todos cuando hablamos desde nuestra historia, desde nuestras creencias o ideas, como decía Ortega y Gasset, ideas y creencias, ¿no es cierto? Hablamos desde nuestra cultura, desde nuestros paradigmas, por lo tanto es muy difícil ser objetivo. Y eso no estoy diciendo que sea malo, ni tampoco estoy diciendo que la persona esté mintiendo, pero está hablando desde lo que es de la historia de cada cual. Por lo tanto, ahí me hace ruido un poco cómo lo plantea, en este caso el presidencial, ¿no? Cuando yo voy a velar porque todos sean objetivos. No sé si eso lo ve como más. Y el otro tema, a mi juicio, tiene que ver justamente cómo yo aseguro que todos tengan voz, o todos puedan expresarse. Todas las subjetividades se puedan expresar. ¿Ya? Y para eso, efectivamente, hay muchas cosas que cambiar. Lo que dice Mauricio es cierto. Hoy día la lógica es el mercado. ¿Te fijas? Y en esa lógica, claro, domina el que tiene dinero, el que puede financiar. Yo discrepo, y ha sido una disputa que siempre he tenido, de que la gente le gusta ver cosas vanas. En ese tiempo era la farándula. Hay mucha farándula porque la gente quiere ver farándula. Eso es falso. La gente ve farándula es porque lo único que le dan es farándula. Todos los canales de televisión, a la misma hora, con distintos programas farándula, a personas que no tenían otras opciones. Resultado, que cuando se abrieron otros canales, la gente arrancó de la farándula y la farándula se cayó mayoritariamente. Y hoy día no es ni un décimo de lo que era antes. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Obviamente, hoy día cuando tú tienes un sector de la sociedad que es la que maneja los medios de comunicación, el problema tampoco está en los profesionales. Yo creo que hay muy buenos profesionales. El problema está en los editores, está en los dueños, que condicionan lo que se puede transmitir. ¿Te fijas? Entonces, y a mí no me preocupa que exista un medio X que sea claramente, ¿no es cierto?, pongámoslo así, de sus cosas y las planteas, no me preocupa. Mientras lo haga, como dice Julio César Rodrigo, mientras lo haga con respeto, digamos. ¿Ya? Pero él tiene que ser transparente. Yo tengo que saber a quién estoy escuchando. Los peligrosos son los que se cubren, digamos, bajo un paraguas que al final sabemos que no lo es. A mi juicio son los más peligrosos, porque te venden una imagen y resulta que en realidad son otros, son ciertos lobos vestidos de oveja. Entonces lo que hay que asegurar es que haya muchos medios, y para eso el Estado tiene que intervenir, y estoy de acuerdo, no es que sean medios estatales, sino que tiene que asegurarse que exista diversidad, que exista transparencia quien transmite, y en el fondo de alguna manera debe entender desde qué tribuna está hablando. Y ahí es el público quien decide. Por el derecho a la comunicación. A propósito de derecho. Salud, abogado. Salud. Por el derecho a la comunicación. Eso. Hablando cortito de lo que está hablando justo es de medios públicos, no estatales. Exactamente. Públicos. Muy bien, gracias por eso. Así es. Mira, yo tengo la siguiente impresión, que aquí se ha hecho o se ha intentado mal usar lo que planteó Daniel Jadue respecto de los medios de comunicación social. Porque el planteamiento de fondo de Jadue no tiene que ver con la restricción, muy por el contrario, tiene que ver con la ampliación de los medios de comunicación social. Hoy día todos sabemos que en Chile los medios de comunicación social están concentrados a lo menos en un duopolio fuertemente. Y sabemos también de que todos aquellos esfuerzos que intentan combatir con este duopolio van a ser amargamente derrotados, porque no solo hay una diferencia en términos económicos, sino que también porque hay una injerencia del Estado para que no hayan voces disidentes y para que haya un discurso oficial que se disfraza de esta supuesta objetividad. Entonces los mismos que hoy día salen furiosos a reclamar por
este supuesto atentado contra la libertad de expresión son los mismos que callaron durante decenas de años la práctica sistemática de la tortura en Chile. Son los mismos que callaron durante decenas de años los detenidos desaparecidos. Fueron los mismos que presentaron frente a la comunidad chilena noticias falsas. Cuestión que sigue pasando hoy día. Hoy día justamente vi en redes sociales de Valparaíso. Dicen, miren, estoy almorzando en el casino del Cuerpo de Bomberos que está frente a la Plaza Sotomayor. Bueno, miren la noticia que están dando en este momento. El canal estaba diciendo graves disturbios en la Plaza Sotomayor, transmitiendo en directo en teoría. Y el tipo grababa la pantalla donde estaban dando las noticias y se iba al balcón y mostraba la Plaza Sotomayor. Absolutamente tranquilo. Sí. Entonces, los medios de comunicación se han acostumbrado a mentirnos sobre la base de una supuesta objetividad que en la práctica no existe. Entonces, el problema de la libertad de expresión está al revés, digamos. Está al revés, en que hay un muy mal uso de la libertad de expresión, como que se pudiera decir cualquier cosa, y por el hecho de decirse se convierte en verdad para un número importante de chilenos y chilenas. Entonces es necesario, y por eso en el programa de Daniel Jadwe se plantea la necesidad de que a lo menos hayan tres, una ley de medios que promueva medios masivos de comunicación social públicos, medios privados de comunicación social, que son los que existen, y medios de comunicación social que estén sujetos a organizaciones sociales o a organizaciones que no tengan fines de lucro. Entonces, como bien Mauricio nos contaba, las concesiones de televisión y de radio corren en una carretera donde en definitiva hoy día está atrapada esa carretera por los grandes medios de comunicación social, y sabemos también que en nuestro país han llegado cadenas internacionales que se han ido también apropiando de esto. Cuando se plantea el tema de la libertad de expresión, se plantea necesariamente el tema de poner en discusión otra nueva forma de construir un país. Pero para eso no basta invitar. Tuvimos dos ejemplos que son clarísimos. En la invitación que le hacen a Daniel Jadwe para entrevistarlo en Estado Nacional, Matías del Río le pregunta por las 5 propiedades que tiene y le pregunta por el Austin Mini o el Mini Cooper que tiene. Yo me pregunto, ¿hicieron eso con algún otro candidato? Como para preguntarle, a ver, ¿cuántas propiedades tiene usted? ¿Cuántas acciones tiene usted? Claramente están intentando deslegitimarlo sobre la base de que él pueda tener 5 propiedades. Entonces, ¿hay detrás de eso un tratamiento objetivo de la noticia? ¿O se está ocupando eso como un medio propagandístico para aplastar a un determinado candidato? En Chilevisión le preguntan por los derechos humanos en Venezuela. Y el día anterior habían estado 4 candidatos de la derecha que habían sido parte del gobierno durante la revuelta social y que son herederos de una larga tradición de violación de derechos humanos. No le hacen ni una pregunta al respecto. Lo que es más, es una pregunta, esa última que mencionaba casuísticamente, o sea, el caso de ese canal, qué sé yo, muy reiterada, bastante poco original, diría yo. Oye, muchachos, para ir avanzando y agradeciendo todos los aportes, naturalmente, y haciendo un brindis en este bar, me motivaron harto respecto al tema, por razones obvias. Soy animal de medios, de toda una vida. A ver, vuelvo sobre el tema del concepto de la radio pública. Me tocó por una cuestión artística, de giras artísticas, hace muchos años, no sé, 15 años atrás por decir algo, viajar por España y un pedacito de Francia. Y en España, a bordo de las vans que nos llevaban a los artistas, digámoslo así, escuchamos todas las señales de Radio Nacional de España. Esa es una radio pública. Y es España nomás, que es el país más, que le dijera yo, no es el más empingorotado de Europa.
Y son todas distintas, están muy bien planteadas, no voy a entrar en detalles, pero porque sería una lata, y son públicas, no son estatales. Por lo tanto, hay, por ejemplo, un organismo, que una cosa que nuestro guionista sugiere con toda autoridad, validez y legitimidad y razón, que es el pensar en un organismo que regule todo aquello. Pero justamente allá necesariamente hay un organismo que regula, que exista Radio Nacional de España y tenga 5 señales, una dedicada al jazz, otro dedicada a la música docta, otro dedicada a las noticias, otra dedicada a la música popular y a una quinta de la que no me acuerdo, ¿ya? Todo bien estructurado, bien pensado, y para la gente, para la población, para la ciudadanía, para el pueblo, no desde el Estado. Porque si fuera por eso, la Radio Nacional de Chile tenía el color del gobierno cuando existía en AM, ¿cierto?, en amplitud modulada en Chile, tenía el color del gobierno que llegaba al poder. Por lo tanto, no era pública, con suerte era estatal, con mucha suerte, gubernamental. Eso por una parte. Por otra parte, ya que mencionó Mauricio lo de las radios, ya, estamos con problemas sí. de... No estamos con ningún problema, solamente quiero hablar nomás. No, pero es que disculpa, en este caso permíteme terminar. Es que pensé que estábamos con internet malo, disculpa. Vale. A propósito de lo que decía Mauricio, como punto 2, digamos, él hablaba de las radios ciudadanas, populares, comunitarias. Una de las cosas que debería haber en Chile, y no lo digo yo, lo dice alguien que me inspiró con su discurso y me sedujo con su discurso alguna vez. Debería haber una escuela de formación permanente para los voluntarios de radioemisoras ciudadanas, populares o comunitarias, donde aprendan a hacer técnicamente, y desde el punto de vista de la producción de contenido periodística, etcétera, las cosas, a tratar los temas que ellos tienen que tratar, que les interesa tratar, que les interesa difundir, y que hay una necesidad de que sea así, de que existan medios que difundan esos temas, ¿ya?, de comunidades más pequeñas, más precisas, qué sé yo. Entonces ahí hay un par de temáticas o subtemáticas que me inspiraron ustedes para poder decirle, que uno las lleva consigo, por supuesto, evidentemente. Y lo otro, una tercera y última cosa. Esto casi didácticamente hablando, lo voy a decir como diría Leonel Sánchez, se me sale el profe. ¿Acaso no da para pensar, estimadas auditoras, auditores, espectadores de este programa y de esta conversación en un bar de Valparaíso, ¿acaso no da para pensar que en los tiempos que corren, cuando la lógica de la música en las radios y los estilos y géneros duran a nada misma, el reggaetón lleve más de 15 años, no sé, por lo menos 15, el reggaetón industrial, comercial, porque también hay música urbana que es interesante, yo lo sé, pero hablemos del reggaetón, a ver, comercial, punto, industrial. ¿Cómo puede ser que en una época posmoderna, donde las cosas se dan de otra manera en los medios de comunicación comerciales incluso, hace 15 años estemos escuchando reggaetón? ¿No habrá algo detrás? ¿No habrá una maniobra? A mí me da por pensar que sí, definitivamente. Entonces, somos pero no somos. O sea, seamos. Como decía Fernando, seamos. Y Augusto algo mencionaba. Seamos de una buena manera, ¿ya? Transparente, mostremos la ropa íntima, por decirlo así, pero no andemos entre Tongoy y los vilos. Por favor, este país realmente saca las casillas a menudo. Porque claro, resulta que reggaetón durante 15 años transmitido en Chile, y mientras tanto resulta que la gente, lo que quiere la gente versus y el huevo de la gallina, no me vengan con esa cantinela, por favor. O sea, fueron los medios los que qué sé yo, insuflaron el reggaetón a la gallá, en buen chileno. Eso me saca las casillas. Mejor vuelve. Pero que hoy día todo es manipulado. Es como creerle al ranking de canciones de Aguilera en la Pudahuel. Uh-huh. Sí, sin duda. Siempre estaba manejado por los intereses que había detrás. He sido testigo de aquello. Tengan cuidado. Oye, bueno, por lo tanto, para terminar, sí, Helmut, pero en todo caso dejo lanzada la idea siguiente para que queden enganchados con la pregunta que hace nuestro guionista. ¿Convendrá un organismo que regule esto? Guárdenla para después, después de que opine Mauricio. Mira, Helmut, Augusto, Fernando, creo que lo que está proponiendo Daniel Jadwe es una buena iniciativa. Creo que no conozco los detalles de la ley, pero creo que es una buena iniciativa. Creo que hay que darle a todas las personas que quieran comunicar
desde su óptica, desde su visión, ¿no es cierto?, lo que quieran mostrar. Y los de izquierda mostrarán una visión del tema y los de derecha mostrarán otra. Los auditores, la audiencia, el que mira, el que escucha, definirá con qué se queda. Y van a definir cuál es la verdad, por lo menos la verdad para esa persona. Y tomará cursos de acción que tiene que ver con votación, con inclinación o con distintos tipos de actuaciones que se puedan perseguir con una u otra información. Lo que sí es importante es darle la posibilidad a la gente que quiera hacer radio, que quiera hacer televisión, que sí lo haga, que se norme el tema del mundo o del espacio radioeléctrico, que no es menor, hay un tema técnico ahí de por medio, que se vean el tema de las concesiones. Tú postulas y presentas un proyecto y lo haces por una tómbola, por un sorteo. ¿A quién le das la concesión cuando alguien está pidiendo una concesión? Sí, pero al que le toca la asignación, si el problema es después, sí, no, Mauricio. No, sí está claro. Ahora, el problema es que te asignan y posteriormente tú la puedes vender. Entonces al final así la acumularon. Si todo también he sido testigo de eso. También he sido testigo de eso. Son asignados gratis. El problema es que después los puedes vender y no te los pueden quitar. Entonces, bueno, ahí creo que ahí entramos en otro tema que es parte del problema, mi juicio. Sí, lo que pasa que lo que ocurre que como las concesiones son casi por 30 años, pasa lo mismo que pasa con las patentes de las botillerías, pasa lo mismo que pasa con las patentes de los taxis colectivos, ¿no es cierto? Es que algo que te entregan gratis, que es del Estado, que te entregan gratis, no debería ser comerciable. Tú lo ocupas o lo devuelves. Pero no puede ser que después lo estés comercializando. Es mi opinión, digo. Claro, está claro, perdón, para terminar la idea, Fernando, disculpa, para terminar la idea. Por eso creo que hay que regular el sistema y por eso creo que la ley dejado en este sentido va bien orientada, está bien motivada, está bien intencionada. ¿Ya? Creo que hay que trabajar en ella y ojalá se materialice. ¿Ya? Y lo más importante, y con esto termino, es la reflexión, que no importando quién da la noticia y cómo la dan y de dónde la dan, hoy día ya la gente se acostumbró porque vivimos otros tiempos con el tema de las redes sociales, un poco ha aprendido quizás a fuerza, a golpe, a discriminar y saber si es verdad o no es verdad lo que está leyendo, lo que está escuchando, lo que está viendo. Ya se sabe de eso. Se sabe que no todo es válido lo que está escrito, se sabe que no todo lo que se dice es cierto. Ya la gente tiene un poco más esa cultura que lo que tenía hace 10, 15 o 20 años atrás, ¿no es cierto? Que como el Mercurio de alguna manera salvajemente manipuló toda la información, ¿no es cierto?, después del golpe militar. No había otra forma de enterarse. La revuelta del 19 de octubre se produce de gran manera por un tema del contacto con las redes sociales. Ahí nació la organización del pueblo y ayudó mucho eso. Entonces, tiene un problema de base eso, Mauricio. El problema es que está basado en la desconfianza y no en la confianza. Ese es el problema. Hoy día, efectivamente, la gente lo que hace es no cree y ahí empieza a buscar alternativas de información, pero está basado en la desconfianza. Sí. Entonces, el problema es cómo llegas a un sistema con el nivel de transparencia necesario para que cuando tú estés escuchando a alguien, confíes que ese tipo no te está tratando de engañar. Yo creo que ahí hay un tema, un problema que es fundamental. Oye, bueno, pasemos, propongo al siguiente tema. Fíjate que Fernando quería decir algo, Helmut. Sí. Fernando quería decir algo. Disculpa, Fernando, me perdí. Estaba mirando los cuadros del bar. Yo quería fundamentalmente hacer un recuerdo de... Evidentemente la sociedad capitalista se conforma básicamente no solo sobre la base de un modelo económico, sino que sobre la base de un modelo cultural. Y por eso los medios de comunicación social son fundamentales para establecer un modelo cultural. Por ejemplo, la música que escuchamos. Helmut fue súper claro, digamos, cómo durante 14, 15 años estamos escuchando esto. Claro, porque nos van imponiendo y nos van condicionando respecto de
un montón de cuestiones que tienen que ver con la cotidianidad de nuestra vida y empezamos a funcionar de una manera que el sistema requiere. El sistema requiere compradores, por lo tanto nos convierte en consumidores. Y todos los medios de comunicación están orientados a eso, a que seamos consumidores. Eso primero. Y lo segundo, no quería dejar pasar las contradicciones porque este modelo también se conforma sobre la base de una sistemática y brutal mentira. Y no sé si el concepto sea correcto, mentira, o ocultamiento de aquellos aspectos de aquellas personas que apuntan a destruir su modelo. No podemos olvidarnos de un gran defensor de la libertad de expresión que hoy día está en la cárcel y que estaba en la cárcel desde ya hace hartos años. Primero estuvo recluido en asilo político en la Embajada de Ecuador y luego entraron a la Embajada de Ecuador en un hecho pero inimaginable en cualquier país desarrollado y lo sacan por la fuerza. Me refiero a Julian Assange. Entonces, él, ¿qué hizo en definitiva? A través de su fundación, develó una serie importante de crímenes y una serie importante de situaciones que estaban pasando en nuestra sociedad, como es por ejemplo que habían miles de agentes de la CIA revisando nuestros Facebook, y él está en la cárcel y él es un luchador por la libertad de expresión. Entonces, y él no solo está en la cárcel, sino que está sujeto a torturas sistemáticamente, diariamente. Y esa es la contradicción de un modelo como el que vivimos, en que en definitiva no logra ser consecuente con la libertad que predica. Porque la libertad que predica es una libertad para comprar, pero para nada más. Uh-huh. Eso quería hacer ese pequeño apunte. Paso al dato brevemente. Sí, disculpa, paso el dato muy brevemente y te paso la pelota a ti al tiro. Hay una película que circula por ahí sobre Assange y su proceso y qué sé yo. Gustar o no, estar de acuerdo o no, pero si alguien quisiera informarse un poco más acerca del proceso que mencionaba y al que aludía Fernando, está la película. Fede Augusto, por favor. Sí, no, solamente un poco para ir cerrando el tema, es que está claro que el tema sí vale la pena discutir, es una de las preguntas, ¿cierto? Está claro, es un temazo, es un tema no menor, digamos, ¿ya? Y yo creo, efectivamente, que lo que se transmitió a través de los medios con respecto a lo que dijo el presidenciable, tiene que haber sido con un grado de distorsión. Pero él dice, voy a formar una comisión para revisar la objetividad. Y yo creo que ahí está el problema. Porque eso no se puede revisar. Yo creo que hay un sinfín de cosas que mejorar. La transparencia, la libertad, la diversidad, que sean canales públicos, no del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú lo planteas desde la lógica en que lo que yo voy a hacer es crear un organismo, que todavía no sé cómo lo voy a formar, para velar por la objetividad, yo creo que ahí hubo un error comunicacional en términos de, se leyó como diciendo, yo voy a crear un organismo que va a determinar lo que se puede decir, lo que no se puede decir. Yo creo que no fue la intención, pero hay un tema comunicacional en cómo se dijo, que yo creo que llevó y generó el espacio, a lo mejor para bien, porque el tema se conversa, ¿no es cierto?, de que había una especie de control sobre lo que se iba a transmitir. Y yo creo que no es el camino. Yo creo que el camino dicho futbolísticamente, vamos al tiro con Mauricio, ya que habemos futbolero en este grupo, es como el Wander hoy en día. Lo digo con mucho dolor. El Santiago Wanderers de Valparaíso, el equipo de fútbol del año 2021. Sale mal, la pierde y pierde en el contragolpe. Ese fue el riesgo que corrió el presidenciable, de acuerdo a lo que plantea Augusto. Mauricio. Mira, sí, bueno, el Wanderito es lo más grande. Confianza. Sí. Es lo más grande. Hay que tener esperanza. Oye, hay que tener esperanza. Mira, yo creo que sí se puede lograr objetividad. No estoy de acuerdo con lo que plantea Augusto. Yo creo que sí se puede lograr objetividad. Fernando quizás pueda dar más argumentos de esto.
pero se supone que un juez de la República es objetivo, ¿no es cierto? Se supone que un juez de la República, ante antecedentes del fiscal y de la... No. Usted busca justicia, no objetividad. Dale. No es tan difícil ser objetivo. O sea, claro, es tu visión de vida, tu práctica, tu experiencia. Pero aquí se está hablando de la objetividad que tiene que ver con otros intereses mucho más potentes, mucho más fuertes que se pierden. Indudablemente, a lo mejor nadie en el mundo puede ser objetivo porque, claro, tiene que ver con su formación, con su cultura, con su crecimiento valórico, con su espiritualidad, con montones de factores. O sea, entonces no existe la objetividad, digamos. Pero sí en un medio de comunicación, a la hora de entregar información, como, ¿no es cierto?, estaba en ese canal de televisión que estaba diciendo en la Plaza Sotomayor hay disturbio, cuando alguien en el balcón, ¿no es cierto?, del Cuerpo Bombero de Valparaíso estaba mirando de qué no habían disturbios. Claro, es que eso no es ni objetividad ni subjetividad, eso es mentira. Eso es mentira, indudablemente eso es mentira. Pero yo creo que no está lejos de ser objetividad. Yo no lo veo como algo inalcanzable que no puede hacer. Mira, yo respecto al tema de la objetividad, ¿cómo lo planteó Hadwe? Si yo compro el Siglo, yo sé lo que voy a leer. Si compro el Punto Final, también sé lo que voy a leer. Pero hay una cantidad de medios que se disfrazan. Y ese es el problema. El problema es que tienen su línea editorial, que tienen su forma de mirar la sociedad, de pensarla, pero se disfrazan como de los dioses de la objetividad, digamos. Entonces independientes. Claro, entonces, en definitiva, y no tienen la voluntad de expresar sin engaño dónde están, digamos. Entonces, ahí yo creo que está el problema. Porque si hay un diario que es de derecha, bien, que sea de derecha y que exprese lo que quiere expresar, y quien compre ese diario sabrá lo que está comprando, buscará referentes para leer, y eso no significa que ese diario no pueda entrevistar a alguien de izquierda, ¿no? Pero claramente sabemos la línea editorial que ese diario representa. Pero aquí estamos llenos de medios de comunicación que disfrazan. Entonces se ponen como en una posición de limbo, como para determinar la veracidad o no de ciertas determinadas noticias o acontecimientos. Y tienen un enfoque bien determinado, súper determinado. Entonces, que está dentro de un contexto de construcción política y social del modelo que ellos quieren sostener. Entonces ellos quieren sostener un modelo que se funda en el temor, en la desconfianza, y por lo tanto todo lo que publican son noticias de asalto, portonazo, carterazo, que le robaron el auto, que cuando ese tipo de delitos, dicho por Carabineros, ¿no? Dicho por Carabineros de Chile, son ínfimos dentro del rango de la esfera delictiva, no tienen relevancia casi. Pero uno lo ve en los medios de comunicación, los medios lo ponen como si eso fuera una cuestión del día a día, y la gente sale de su casa mirando para los lados, generan de alguna manera una suerte de psicosis colectiva real respecto a algo que existe, claro que sí, respecto de algo en que hay que tomar medidas para combatirlo, pero que no tienen las características que los medios nos quieren dar. Bueno, ya. Pretendíamos tratar más temas, para que les vamos a mentir, pero pensamos sinceramente que quedó bastante redonda la sesión, la reunión en este Barlovento. Eso sí, tenemos que cumplir con ustedes como lo vamos a hacer siempre, en el sentido de la hora de incidentes, por decirlo de una manera gráfica, ¿no? Como dicen en la Cámara, en las cámaras en general, y qué sé yo, en el Senado, la Cámara de Diputados. Vale decir, cada uno va a tocar brevísimamente en esta ocasión, al menos, algún tema que esté fuera del libreto, por decirlo así, y que le llame la atención. Augusto quería intervenir primeramente. Sí, yo quería hacer un poco un comentario que hizo Mauricio, que el próximo presidente firmaría la nueva Constitución, y que sería una paradoja que la Constitución de Pinochet terminara firmada por un presidente comunista.
si que Jadwe fuera el próximo presidente. La vuelta del destino, diríamos. La vuelta a la vida. La vuelta de la vida, los caminos de la vida, como diría el ex vocalista de una banda importante argentina que ahora el Vicentico. Claro, Vicentico. una cosa por ahí. ¿Alguien Los más caminos de la vida. Claro, no sabes para dónde te van a llevar, en buena cuenta. ¿Algún otro apunte, queridos contertulios? Mira, en mi caso, yo para incidentes tenía un tema, pero es un temazo en realidad. Y no solo lo voy a anunciar porque es parte de la coyuntura y porque en definitiva ha estado en la discusión de estos días, y que es el supuesto antisemitismo de Daniel Jadwe, que llevó incluso a un pronunciamiento de la Cámara de Diputados que parece asombroso, digamos, parece realmente asombroso, que hayan llegado a esos límites, y que no me parece, a mí creo que está fuera de discusión el tema de que Jadwe claramente no es antisemita. Es decir, él viene de un pueblo que ha sido fruto de persecución. No me imagino que él tenga ningún rasgo de racismo. Entonces eso lo descarto, digamos. Pero lo que a mí me sorprende es cómo la derecha política está ocupando todos los espacios con el único afán de desprestigiar a un candidato presidencial que a lo menos en su gestión municipal ha demostrado con hechos tener capacidad de gestión, ha demostrado con hechos que una comuna relativamente pobre, posicionarla como una de las comunas más importantes de nuestro país, y ha demostrado también que eso ha tenido el reconocimiento de chilenos y chilenas que votan en esa comuna. Claramente claro. El 66% de las personas que votan por Jadwe no son comunistas, ¿no? Lo que es más, complementando lo que dice Fernando y agregando una mención que sobre todo me hace pensar en Fernando por la especialidad en la disciplina del derecho que él ejerce, representa y es especialista, pero vamos por parte. Complemento lo que decía Fernando en el sentido de que yo estoy convencido, y lo decía en un ensayo que tuvimos anteriormente antes de este primer capítulo, yo lo decía, que Jadwe ha demostrado, se podrían llamar Jadwe, Pérez, San Juan, me da lo mismo, pero ha demostrado, yo hablo como ciudadano, ha demostrado que en su comuna, una comuna pobre por lo demás, como una Recoleta, ha desarrollado un laboratorio de gestión que tiene que ver con la humanización del modelo. Humanización del modelo. Ni siquiera voy a decir socialización para que no estemos en polémica, ya. Humanización del modelo. Librería popular, farmacia popular, etcétera, etcétera, etcétera. En un pequeño territorio lo ha hecho. Y el enunciado. Se va a reír Fernando porque es un tema inmenso, pero es imposible tratarlo ahora. Se está presentando o se estaría presentando, terminando de presentar un proyecto que tiene que ver con que los ataques a carabineros sean consignados, denunciados, procesados como violaciones a los derechos humanos. Y ahí nos topamos con la doctrina de los derechos humanos, que la podemos dejar tal vez como pauta para el siguiente programa, y para poder explicar a todo aquel que quiera aprender, perfeccionar o ubicarse, digámoslo, con su brújula respecto de qué es la doctrina de los derechos humanos, que no es una cosa tan general como la cree tanta gente y la plantea y la manipula y qué sé yo. Augusto quería también... No, Augusto ya hizo su punto. Mauricio, disculpen, Mauricio. Sí, no, pero es que imposible, es como le ofrecí un chocolate a un niño y se lo quitáis. O sea, eso hiciste recién al no darle la palabra a Fernando, digamos. O sea, Fernando, por favor, cómete el chocolate. Oye, pero es que aquí nos va a quedar larguísimo el programa. Sí, sí, lo mío es muy corto. Mira, solamente hacer una aclaración. Quien viola los derechos humanos son el Estado y los agentes del Estado. Punto. Exacto. Esa es la violación de los derechos humanos. La doctrina de derechos humanos ha avanzado en la perspectiva de que violan también los derechos humanos las corporaciones y las empresas. Perfecto. Entonces, asimilando por la importancia que tienen hoy día, tanto económica como política, asimilando los estados a las corporaciones, ¿no? Muchos sabemos de que hay corporaciones que tienen en su balance 10 veces el Producto Ingreso Bruto de muchos estados.
Entonces, se ha avanzado en esa línea. En ningún caso se ha avanzado en la línea de que los agentes del Estado ahora puedan ser víctimas de violación de derechos humanos. Eso jurídicamente en el derecho internacional de los derechos humanos es una aberración. No. Gracias, profesor. Muy gentil, profesor. Mauricio, ¿algún incidente que agregar? No, súper corto, un poco a propósito de lo que plantea anteriormente Fernando, el tema Jadwe, digamos, y me acordé de un dicho que es mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que tenía en tu propio ojo. Por ahí adáptenlo, pero por ahí va la cosa, ¿ya? Y hoy lo que ocurre es que aquellos que persiguieron a los comunistas están diciendo que los comunistas persiguen a los judíos, o atentan contra los judíos, o hay una odiosidad contra los judíos. La verdad que no es tema, para mí no es tema analizar esa parte hoy día. Creo tenerlo claro, pero no es tema si es complicado o no es complicado. A mí me parece que cualquier comportamiento de odiosidad sí que es malo. Creo que Jadwe no lo es. Creo que ha dicho y ha tenido discursos con respecto a lo que es su pueblo, que cualquiera de nosotros lo haría, digamos, ¿ya? Así que no está en cuestionamiento eso. Pero lo que a mí me llama mucho la atención, y por eso lo quería plantear como hora de incidente, es que aquellos que tienen la viga en el ojo están haciendo de alguna manera este enjuiciamiento cuando tuvieron a personeros de gobierno hasta el día de hoy. O sea, el ministro del Trabajo le rindió homenajes al Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, ¿no es cierto? No me acuerdo cómo, el Chacarillas, ¿no? ¿No es cierto? Y él hoy día es ministro del Trabajo, y él estuvo, y fue pinochetista, y fue parte de ese ministerio. Y fue parte de ese gobierno. Lavín también tuvo y Chadwick. Y Chadwick, y Lavín, y hay muchos. Y entonces, ¿cómo? Y Bolanovic. Y Longueira. Entonces ¿con qué desparpajo, con qué moral, con qué ética, con qué valor humano son capaces de enjuiciar? Porque a lo mejor podrían tener o no razón, porque aquí, para mí el tema no es que esté en juicio si es verdad o no es verdad, ¿ya? Porque habrá otra línea que defender por ese lado. Pero a mí lo que me preocupa es esta desmoralización de la política al tal punto que se ha llegado, que por último guarda silencio, asume los errores, y si fuiste parte de un gobierno que fue una dictadura militar horrorosa, por lo menos autoexíliate, autoelimínate del sistema público, o sea, sumérgete, pero no volváis a exigir y a venir a golpear la mesa. Ya, muchachos, voy a hacer una travesura dirigida hacia ustedes, en el sentido de que a lo mejor lo conversamos en el próximo programa. Una cosa sería ser antisemita y otra cosa distinta ser antisionista. Sí, dejémosla ahí flotando, ¿ya? Un largo tema, no pretendo agotarlo ni mucho menos. Lo dejo lanzado para que se lo lleven para sus casas y después lo conversemos si quieren. Bueno, hemos llegado al final, amigas, amigos, auditoras, auditores, espectadoras, espectadores de Bar Lovento, que nos gusta decirlo así porque refiere al viento que baja del cerro hacia el mar en las ciudades puerto típico, ¿cierto? Pero también es un bar que se llama Bar Lovento. Es un juego de palabras, ¿no? Sencillamente. En este bar nos vamos a seguir encontrando, brindando y sobre todo, lo más importante, opinando y a lo mejor representándoles, quién sabe. Ojalá eso pretendemos. No pretendemos representar a los 19 millones de chilenos, sería un absurdo total y absoluto. Pero sí pretendemos identificar a lo mejor a cierto sector, a cierta sensibilidad, a ciertos matices. Y por ahí vamos, ¿ah? Y pretendemos ser. Así que salud, muchachos, salud, Fernando, salud, Augusto, salud, Mauricio. Salud, Helmut. Augusto. Cortito, Helmut, que quienes escuchan y ven este programa, porque como tienen la posibilidad, dejen sus comentarios, dejen sus inquietudes, dejen las cosas que quieran de alguna manera que nosotros veamos, que tratemos, que conversemos. Está abierto, queremos hacer que esto sea de una participación ciudadana importante. Así que escriban ahí en sus comentarios, que está aquí de abajito este video, todo lo que quieran escribir, hacer y decir.
Eso. Con respeto. Muy bien. Será hasta el próximo Bar Lovento, o mejor dicho, hasta la próxima conversación en el Bar Lovento, un bar de Valparaíso, Chile, un bar del mundo. Hasta la próxima. Chao, que No, estén nos bien. vemos, que estén muy bien. Gusto haberlos visto. Vale. Esto fue Barlovento. La próxima semana nuevamente podrán disfrutar de un encuentro en un bar de Chile, en donde la política, la cultura y la sociedad estarán en el análisis y los comentarios de Helmut Loss y sus amigos, Augusto Arteche, Fernando Astudillo y Mauricio Velázquez conversan de todo lo que a los chilenos nos importa. ¡Salud! Lo que el viento no se llevó. Barlovento.